Grabamos, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy la profesora Liliana Tucio va a dar una conferencia sobre las perspectivas de género. Eh, yo tengo el gusto de trabajar con Liliana en la carrera de Historia del Profesorado, en primer año, y bueno, es un honor trabajar con ella, con todo, digamos, el caudal de conocimiento que tiene y de experiencia. Les cuento, chicos, que la profesora trabajó más de 30 años en escuelas secundarias, eh, enseñando historia. También formó parte del equipo técnico regional de la provincia de Buenos Aires, capacitando docentes. Además, bueno, es licenciada en Historia, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y realizó una maestría en Antropología Social sobre una temática relacionada con las cuestiones de género. Por lo tanto, yo les digo que bueno, va a ser un encuentro de mucha riqueza, y espero que podamos, luego de la ponencia de Liliana, podamos interactuar y preguntar y repreguntar sobre la temática. Así que bueno, le cedo la palabra a la profesora, y Silvia a compartir pantalla para ir, Sí, digamos, indicando el contenido y moderando, digamos, los tiempos. sí. Bueno, les cuento un poquito, sí, es verdad, yo he Sí, trabajado la problemática. compartime la pantalla. Ah, Ahí está. listo, gracias. Yo he trabajado la problemática de género en realidad atravesada por la clase, porque yo he trabajado las mujeres obreras y es realmente es muy interesante cuando uno tiene la posibilidad de atravesar conceptos y ciencias, porque ahí está la complejidad del análisis que hacemos. Nos pasó con la profesora de geografía, que realmente para mí también es un honor trabajar con ella, y cómo pudimos armar, ¿no es cierto?, este abordaje de la trialéctica, como dijimos, y de alguna manera construir un pensamiento complejo, ¿no?, que es lo que tratamos de hacer. En primer lugar, Disculpame, te interrumpo un segundito, sí, porque me tenés que poner mi pantalla para que la pueda compartir. la pantalla de ella, tenés que poner. Claro, o si no, abrís vos desde el PowerPoint, pero no está la filmina justo de perspectiva de género. ¿Le podés compartir a ella? A ver. ¿Quieres parar la grabación y después seguir? No. Bueno, Si, si no querés que cree un enlace, salimos y volvemos no, a pero es ingresar con que otro. lo hacía habitualmente para los chicos, pero no sé qué pasó hoy. No, Claro. es la mía. Tenés que hacerlo con la de ella. Ahí está, a ver. ¿Ahí estamos? No, 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 está Eric A ver, trabajando. ahí. No, es la mía, Eric. Claro. Esa es la mía. Tenés que hacer la de ella. Bueno, ¿querés que abra el PowerPoint? Lo abrimos. Bueno, el tema es así. Primero vamos a abordar el concepto de cultura, que todos ustedes ya lo saben, pero vamos de alguna manera a recuperar los criterios, porque con esos criterios vamos a trabajar el género. Ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Bien. Entonces, ¿se acuerdan, chicos, que para los que ya lo saben y para los que no, va a ser también una incorporación? La cultura, según Clifford Geertz, es la trama de significados, ¿no? Recordemos esta palabra trama, que es muy importante, de significados en función de la cual el ser humano interpreta, otra palabra a tener en cuenta, sus experiencias y su existencia, nada menos que esas dos cosas. Con ese trabajo de interpretación conduce su acción. O sea que la cultura tiene que ver con prácticas sociales, ¿sí? O, como decía también el caso de Raymond Williams,
decía que la cultura tiene que ver con un adjetivo latino muy antiguo que tenía que ver con lo cultivado, con la atención de algo, ¿no? O sea, siempre en ese concepto tiene que ver con esa cosa de cultivar, de construir, de interpretar. Bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque nosotros vamos a trabajar justamente con esa trama de significados y vamos a analizarla y a ver cómo esos significados tienen que ver con muchas prácticas sociales nuestras, aun cuando nosotros no lo sepamos. Entonces, el primer punto que yo trabajo, que también de alguna manera lo hemos visto en esto de la construcción del otro, y fíjense que hablamos de la construcción del otro, porque desde los primeros tiempos de la hominización, el homínido y después el hombre moderno se hizo en construcción con el otro hombre del cual de alguna manera le sirvió para identificarse o no, o a lo mejor para oponerse a él, porque no le gustaba lo que ese otro era, pero siempre es en base a una relación vincular, nunca es el hombre solo, siempre es en una trama de relaciones. Este también es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Por eso, lo primero que hablamos fue de estereotipos. ¿Por qué estereotipos? Porque en realidad, para analizar esa trama de significados, es importante que sepamos qué cosas nos pasa muchas veces cuando miramos al otro. Y nos pasa esto de los estereotipos. ¿Qué son estereotipos? Son conceptos que nosotros entendemos en relación. O sea, es lo que un grupo piensa acerca del otro. ¿Y cómo son esos estereotipos? En principio son evaluativos. ¿Por qué? Porque están evaluando constantemente, están clasificando, están categorizando, están describiendo. Naturalizan. ¿Qué es naturalizar? Naturalizar es ver como natural aquello que en realidad es cultural, pero como es algo que pasa constantemente, nosotros lo asumimos como que es así, que es natural. Es muy importante lo que pasa con estos preconceptos, con estos estereotipos. ¿Por qué? Porque son marcos con los cuales nosotros nos orientamos y percibimos esa realidad. Por eso muchas veces son simplificadores, son reductores de esa realidad, porque es más fácil. Y de alguna forma también tienen que ver con son como marcos cognitivos selectivos. O sea, nos ayudan a seleccionar esa realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va explicando cómo funcionan esos significados, cómo interpretamos esa realidad y cómo nos comportamos en función de esa interpretación. ¿Sí? Esto también nos lleva a pensar que esos estereotipos son a la vez ciertos y falsos. ¿Por qué? Porque muchas de esas notas que nosotros elegimos, porque tampoco elegimos todo, elegimos algunas, ¿sí? Aleatoriamente elegimos algunas notas y dejamos otras. Entonces, en algunas cosas hay certidumbres y en otras hay falsedades. Y en mucho hay distorsión. Entonces, ¿qué nos pasa con estos prejuicios? Nos organiza un sistema de significado que muchas veces nos lleva a sentirnos opuestos a ese otro, o a mirarlo a través de prejuicios. ¿Sí? ¿Qué son prejuicios? Son juicios que tomamos, prácticas sociales que llevamos adelante, a lo mejor sin hacer un análisis detallado de por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, qué actitud tomamos con respecto a esos prejuicios? Bueno, fundamentalmente, la actitud que tenemos que tener es desentramarlos.
¿sí? Desarmarlos, ver por qué. Esto va a ser muy importante analizarlo cuando trabajemos el tema de violencia de género o el tema de asimetrías, ¿sí? Porque muchos de estos preconceptos, muchos de estos estereotipos, están fijados en nuestra trama de significados, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí. Entiendo que sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pasemos ahora sí a la perspectiva de género. A la perspectiva de género. Y acá tenemos que ser muy claros. Mucha gente que, digamos, que se opone a estas miradas, hablan de la ideología de género. Esto es un concepto totalmente equivocado. Tal vez también que venga de un prejuicio. ¿Por qué? No porque la perspectiva de género no implique una ideología. De hecho, la tenemos todos en todo lo que hacemos. Ellos también la tienen, aunque a lo mejor no lo perciban. Pero la perspectiva de género no es una ideología, es una manera de mirar, ¿sí? Es como si estuviéramos en biología, diríamos que se asemeja al microscopio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el microscopio, ¿qué hace? Nos ayuda a mirar de manera distinta una realidad. Bueno, esto es igual. La perspectiva de género nos ayuda a mirar, y para mirar a través de la perspectiva de género, tenemos que pensar primero en la palabra construcción, ¿sí? La perspectiva de género siempre parte de una construcción, y esa construcción se da en dos aspectos, o en dos estructuras. En la estructura social de las relaciones entre los sexos, otra vez, perdón, otra vez vamos a la relación social, al vínculo, cómo se estructuran estos vínculos, y la otra variable es la cultural, es decir, cómo se construyen las representaciones. Es decir, que sociedad y cultura van a ir juntos en todo esto que vamos a analizar ahora, ¿sí? Cómo se relacionan los sexos y cómo se construyen sus representaciones simbólicas, sus imaginarios, sus, diríamos nosotros, tramas de significado, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la conceptualización del género. ¿Qué es el género? El género, como conceptualización, es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y percepciones sociales que una cultura desarrolla desde las diferencias anatómicas entre los sexos para construir y simbolizar lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Es decir, lo que es en el hombre, cómo debe ser lo masculino, lo que es en las mujeres, cómo debe ser lo femenino. Teniendo en cuenta que esas categorías de femenino y masculino son categorías sociales, ¿sí? Y son, vuelvo a decir, construcciones. ¿Qué hace la perspectiva de género? La perspectiva de género lo que hace es investigar cómo se construye, de qué modo opera esa construcción social y cultural, y cómo opera en la realidad esa construcción. Es decir, cuáles son nuestras prácticas sociales, cómo interpretamos esa realidad, diría Clifford Geertz,
y cómo actuamos en consecuencia. ¿Sí? Esto es lo que entendemos como perspectiva de género. ¿Sí? Un análisis que vamos a hacer en dos partes, juntas, de manera compleja, las relaciones sociales y los imaginarios que se construyen. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Lili, yo mientras vos hablabas, ¿se escucha? Sí. Mientras vos hablabas puse una historieta de Mafalda, ¿no? Que Mafalda ve la tabla de planchar y lleno de ropa planchadita, ve la casa limpita, la cocina, toda la vajilla lavada, y le pregunta a la madre, ¿no? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿No? Es como, digamos, como esto que vos decís, ¿no? De la construcción social del género. Claro, claro. Pero justamente, ¿no es cierto? Acá lo que estamos marcando en esta, digamos, en este análisis, es que si nosotros ponemos ese microscopio, vamos a encontrar, así como en la tira de Mafalda, una construcción asimétrica. Y en toda construcción asimétrica, el valor lo tiene el estatus. Es decir, marca una relación de superioridad e inferioridad. ¿Sí? Pero como nosotros somos historiadores y geógrafos, hay las dos cosas acá, ¿no es cierto? Vamos a pensar cómo fue esta construcción a lo largo de la historia. ¿Qué pasó para que se constituyera una relación asimétrica, como en la mayoría de los casos, lo que algunos llaman un patriarcado? A algunos no les gusta la palabra porque la verdad viene de una, digamos, de una organización que se nombra de los pastores semíticos. No importa. Lo que vamos a entender con el patriarcado es una relación asimétrica en la cual el varón tiene la supremacía sobre la mujer. Lo que nosotros hemos hecho, y esto acá apelo a ustedes como docentes, la historia y también la geografía pueden desentramar estas asimetrías y pueden construir, podemos construir entre todos, una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para hacerlo, tratando de analizar cómo se fue construyendo la sociedad y cómo se fue conformando esa trama de significados a lo largo del trayecto recorrido por la humanidad. Y entonces vamos a remontarnos a la prehistoria y vamos a remontarnos también a un concepto de Clifford Geertz que ustedes tendrán ya incorporados, que es el concepto de coevolución. ¿Sí? Y acá vamos a retomar un poco el marco teórico, estos 6 puntos que son fundamentales para entender el género, ¿no es cierto? Estos puntitos que van a ayudarnos de alguna manera a comprender esta relación. En principio, renunciamos a toda radicalización biológica, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos, cuando vimos el concepto de coevolución? Nosotros dijimos, Darwin hizo un gran aporte, sí, pero hoy solo la evolución biológica no nos explica de ninguna manera el proceso de hominización y la constitución del hombre moderno. Entonces, renunciamos a ese carácter biologizante y por lo tanto universal. Por la historia y por lo que después vamos a saber, no es universal, de ninguna manera. Es social, o sea, como dijimos antes, tiene que ver con una relación social, con vínculos, y ahora lo vamos a explicar justamente en este trayecto de la coevolución. ¿Sí? Tiene historicidad, o sea, es una experiencia histórica vivida por estos hombres, ¿sí? Y por nosotros. Pero, ¿qué encontramos en ese trayecto? Encontramos una relación de jerarquías, y cuando decimos de jerarquías, estamos
digamos, considerando que no hay igualdad. Si hay jerarquías, no hay igualdad. Y un punto importantísimo, ¿sí?, que no podemos perder, que es la estructura del poder. En todas estas estructuras que estamos analizando, relacionales y de imaginarios culturales, existe el poder como un elemento que marca estas hegemonías de uno sobre otro, ¿sí? Es el mismo poder que lo vimos en las clases, ¿sí? Por eso decimos que la clase y el género son coextensivos y están los dos atravesados por el poder. No hay biología acá. No es que los obreros son obreros y los pobres son pobres y los ricos son ricos biológicamente. Bueno, acá tampoco los sexos están determinados biológicamente, sino que hay una relación de poder que está de algún modo entramando estos vínculos y construyendo estas representaciones. ¿Sí? Vamos a contarlo desde la prehistoria. No sé si hay algo que querés decir, Lili. No, bárbaro, la cuestión esta del poder que vos marcás, ¿no? Y también me hacía eco las cuestiones de raza, por ejemplo, ¿no? Las categorías, clase, género y raza, digamos. Claro. Tanto la de raza como la de género son, digamos, a partir de un sustento biológico, porque la mujer nace con vagina, el hombre con pene, un sustento de una base biológica se construye esa simetría de poder. Y lo de raza, digamos que también a partir de diferencias de color de piel, ¿no? O de idioma o de costumbres, también se genera, en realidad más de una cuestión biológica del color de la piel, por ejemplo, ¿no? Las características físicas, se genera también una estructura de poder asimétrico, ¿no? Exacto, exacto. Pensaba en esto. Exacto. Y bueno, yo les decía que si vamos a la prehistoria, si hacemos historia, ¿no? Y de alguna manera hacemos historia desde la espacialidad, desde la socialidad y desde la historicidad. Nos vamos a acordar, chicos, primero de los carroñeros, ¿no es cierto? Después de los campamentos base, y nos vamos a imaginar, a conjeturar, que seguramente el espacio no habrá sido muy amigable para esos primeros grupos. Entonces es muy probable que esa mujer que estaba pariendo tuviera que quedarse en el lugar. Y de pronto ese hombre que ha decidido acompañarla. Y acá aparecen los vínculos que tienen que ver con la constitución de los sentimientos y de los valores de sentido. Erich Fromm, con una frase muy hermosa, decía que el miedo a la separatidad los llevó a tomarse de las manos, ¿verdad? Entonces, esas parejas, seguramente el hombre tuvo que ir a cazar y la mujer se quedó amamantando a su hijo, pero no porque el hombre era fuerte y la mujer era débil, sino por una construcción relacional e histórica de vida en esos espacios realmente muy complicados. ¿Sí? Entonces acá hay una construcción de roles claros, ¿sí?, que no tienen nada que ver con lo biológico y sí con una construcción de la vida. Perdón, si se corta nos volvemos a conectar, chicos, ¿sí? Entonces, quedan 9 minutos. De esa prehistoria, de ese camino hasta el Homo sapiens sapiens, esa coevolución que fue junto a la biología, la cultura, la construcción de los sentimientos, ¿no es cierto? La idea de vencer los desafíos a través de herramientas, de pensarse como grupos, toda esa cultura paralela al desarrollo biológico
es lo que los constituyó en el Homo sapiens sapiens o el hombre moderno que pudo llevar adelante la operación del lenguaje, ponerle palabras a estos conceptos que vivía en la realidad, ¿sí? Y pudo representarlos en el arte primero, en el mito después. Y fíjense que esas primeras culturas no eran patriarcales. No sabemos si eran matriarcales. Lo más probable es que primero la mujer tuviera conciencia de que llevaba al hijo, y a lo mejor le costó al varón tener claro de que él también era parte. Pero fíjense que en los primeros pueblos, chicos, que estudiamos, ¿sí? En los súmeros, sobre todo en los cretenses, las diosas femeninas tenían un papel importante y las mujeres tenían también un lugar en la vida social, que después se revierte, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando llegan los indoeuropeos? Primero a Grecia. En Grecia es clarísimo, ¿no es cierto? En Creta las mujeres disfrutaban de la vida social con los varones hasta que llegan los aqueos, jonios y olios, los indoeuropeos de la primera, y traen la familia patriarcal y no se va nunca más. Ya en la época de Atenas, ¿sí? No solo no se va, sino que se estructura filosóficamente y espacialmente. La mujer va al gineceo. La palabra gineceo, el nombre Inés viene de gineceo, el hombre Andrés, de andros, de varón y mujer. La mujer era parte de la naturaleza con los esclavos, ¿sí? Y estaba en el gineceo, claramente, espacialmente separados del hombre que sí podía vivir libremente en la polis, en la asamblea, en el ágora, y tenía, miren qué interesante, tenía la palabra. La mujer no tenía la palabra. Los niños, la mujer era como un niño, y fíjense que la palabra niño, enfant, quiere decir sin voz, ¿sí? La mujer no tenía voz. Y ustedes dirán, ¿y hasta cuándo? Pasa todo Roma, en la ley de las 12 tablas está establecido el tutelaje de la mujer por los hombres, y ese tutelaje se sigue en la época de la colonia, ¿sí? En España, en prácticamente todos los estados. El indio tenía el mismo tutelaje que las mujeres. El indio recibe la igualdad en la asamblea del año 13 en nuestro país, pero la mujer no. La mujer va a llegar a 1926 para tener los derechos civiles, para poder testar, para poder decidir sobre su vida y sobre su libertad. O sea que todo este sistema que al capitalismo le vino muy bien, porque el capitalismo necesita, por eso yo lo asocié con la clase, necesita esa asimetría para marcar la diferencia de clase. También la necesitaba para las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque si esto se construyó históricamente, también podemos deconstruirlo, o sea, desentramarlo, desarmarlo. El patriarcado no es natural. Las asimetrías de poder no son naturales, son construidas justamente porque, como dice Godelier, el poder está legitimado. Y no hay peor cosa que creer que esa legitimación es justa. O sea, lo peor que le pasa a la persona dominada es que cree que su dominación es correcta. Es ahí donde hay que desentramar esos significados. Es ahí donde hay que darle la vuelta. Y esa vuelta tiene que ver con una construcción espacial, con una construcción social y también con una construcción histórico-cultural. Porque si no, no se puede entender lo que pasa hoy. ¿Hasta acá quedó claro?
¿Querés, Lili, que nos volvamos a conectar y termino con la violencia, con el tema de la violencia? Dale, dale, ¿Sí? ¿Querés dale. decir algo vos antes? No, porque así después vemos la espacialidad y bueno, algunos hacemos un intercambio. Exacto, yo pensaba ¿Eh? terminar con el tema de la violencia y después escucharlos a ellos con las preguntas, a vos si obviamente tenés algo también para aportar, y después vamos con las preguntas. ¿Está bien? Sí, sí, salimos y Bueno, volvemos a entrar. salimos y volvemos a entrar. Ahí está.